Muy bien, en este tutorial vamos a ver interfaces. De hecho, vamos a utilizar mejor el proyecto de la herencia que vimos la última vez. En él manejamos una clase abstracta llamada figura, que lo que hace es definir los getters de sus atributos y define aquí, bueno, declara dos métodos abstractos públicos. Y luego las clases derivadas, que son círculo y triángulo, hacen todo reescriben todos los métodos que son abstractos y calculan el área y el perímetro, ¿no? Y cada clase define su propio atributo que es único de esa clase, porque el radio no lo tiene el triángulo ni la figura. O en el triángulo, base, altura, ABC los tiene triángulo más no círculo, y figura mucho menos. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que en figura dice abstract void, o sea, los métodos abstractos, se pueden extraer a una interfaz y de esa manera separar lo que va a ser abstracto de lo que es normal, lo que se pone aquí, lo que se implementa, y de los atributos, ¿no? Podríamos sacar la interfaz de aquí. Entonces, si nos vamos a refactor y le damos aquí extract interface, le decimos el nombre de la interfaz. Se utiliza poner una i mayúscula y luego el nombre de la clase, figura. Una interfaz es como una clase, pero no defines comportamiento, solamente haces declaraciones. Interfaz figura y figura. Le vas a decir qué métodos vas a meter. Pues calcula área y calcula perímetro. Y me pone aquí, declara los métodos de la interfaz como públicos. Esto es redundante, ya que en las interfaces no existen los métodos privados ni protegidos, siempre son públicos. Entonces tú puedes escribir public o puedes no hacerlo. Como no es necesario, no lo escribo. Ahora, los métodos de una interfaz siempre son abstractos, entonces no tiene sentido escribir abstracto. Se puede, pero no es necesario. Y me pone aquí que si quiere que se escriba el @override. Le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque de todas formas en la clase figura no se implementan, simplemente están declarados. Entonces podría yo escribirlos en otro lado. Bien, como pueden observar, al dar clic en aceptar se hizo una interfaz y figura que lo que hace es poner los dos métodos que quiero que sean abstractos, los pone allí. No le pone public, private, nada, ni tampoco abstract, y la interfaz es pública. Eso es por default. Puede no serlo, pero ya saben qué significaría, ¿no? Que no lo fuera. Y miren, aquí en mi clase figura me sigue escribiendo la declaración del método como tal. No puede no estar, ya que una interfaz me obliga a escribir aquí. Me obliga a la interfaz a redefinir esos métodos abstractos, que es lo mismo que si yo pusiera calcula área y calcula perímetro abstractos sin la interfaz, obviamente, pero los pongo abstractos. Eso ya me obliga a redefinirlos en el círculo y en el triángulo, y la interfaz también me obliga, porque recordemos que automáticamente la interfaz pone aquí abstract automáticamente, y recuerden que lo que sea abstracto estoy obligado a redefinirlo. No tiene mucho sentido. Bueno, sí tiene sentido definir en una clase abstracta agregarle una interfaz. Sí tiene sentido, pero vamos a ver lo siguiente. Yo borro la declaración de estos métodos de aquí, los borro de aquí, y no me dice nada. Está bien, no pasa nada que no los escribas aquí. ¿Por qué? Porque la clase es abstracta.
si no fuera abstracta, que de hecho así lo haré. Le quitaré lo abstracto. Me está pidiendo que yo aquí redefina estos métodos abstractos, los defina realmente, porque no existe una definición. Entonces aquí marco y le doy aquí agregar métodos no implementados y me los va a escribir aquí abajo. Pero recordemos que esto lo único que haría sería poner el área a 0, y esto lo que haría sería poner el perímetro a 0. No tiene mucho sentido, ¿no? Hacerlo así. Lo mejor sería quitar de aquí esto y quitar de aquí esto. Esto es para implementar la interfaz, ¿no? No la implemento. Y la clase figura simplemente la dejo abstracta, pero nada más, no le pongo métodos abstractos. Simplemente los métodos get area, get perímetro y lo que viene siendo protected area y perímetro. Y la interfaz la voy a usar mejor en círculo, aquí. El círculo extiende de figura. Eso para poder heredar los getters y los atributos. Y de la interfaz quiero heredar los métodos de cálculo. Aquí voy a poner implements y figura. Y listo. Con eso estoy obligado a redefinir métodos, que aquí están ya puestos. @override calcula área y @override calcula perímetro. Y de triángulo, aquí en triángulo hacemos implements y figura. Esto me implementa la interfaz y ya puedo escribir los métodos override que tenía antes. Es decir, una interfaz es como para separar de la clase abstracta los métodos abstractos. Los vas a poner en una interfaz, nada más. Partiste el funcionamiento de figura en dos archivos. El archivo de aquí lo único que hace es poner la parte ejecutable de la clase y los atributos, perdón. Y los métodos abstractos que no se pueden definir allí se hacen en la interfaz, se separa nada más. Es como si esto lo copiáramos y lo pegáramos aquí. Prácticamente eso es. Bueno, prácticamente eso representa, más no es así, pero eso es lo que se puede entender. Si yo hago esto, estaría haciendo algo completamente diferente, pero sería algo parecido a lo que se interpreta al verse, ¿no? Suena complicado, pero no es así. Entonces, separas el funcionamiento de la figura en lo que puedes definir y lo que está abstraído, que son estos dos métodos, que sería en C++ como virtual y luego igual a 0. Es una función virtual pura y esto sería un método virtual puro, pero en Java es una interfaz que adentro siempre tiene métodos abstractos por default. No pueden no ser abstractos. Entonces eso sería una interfaz. Entonces hasta aquí, nos veremos en el siguiente tutorial. Bueno, olvidé ejecutar el programa, ¿no? Vamos a ver si esto realmente funciona. Si funciona, ¿no? Aquí está, mira. Ahí está, todo igual. Entonces hasta la próxima.